Hablábamos del proceso de Italia en los últimos tiempos con el cambio de entrenadores. El otro día un empate de visitante con Macedonia y el comentarista de ese empate por la transmisión que vimos en Sudamérica fue el señor Vito de Palma. Lo tenemos al aire. Vito, ¿cómo le va? Lo saluda Daniel Massa de Quinto Cambio. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Un gusto. Un placer realmente muy grande para mí. Y bueno, hablábamos un poco de esto, ¿no? De el cambio de entrenador en Italia, la salida de Mancini hace poco, el debut de Spalletti el sábado pasado en Macedonia, otra vez Macedonia en el camino de Italia, un empate que quizás, a ver, siguiendo la transmisión que hizo usted para Star Plus, lo decía en algún momento, terminó siendo justo porque Italia en un momento dejó de jugar cuando consiguió la ventaja, pero me parece que lo deja de cara a lo que será el encuentro con Ucrania con una situación límite muy rápido a Spalletti. Sí, bueno, hay que decir que un cambio de entrenador tan repentino, no, nadie se esperaba la renuncia de Roberto Mancini, que yo la festejé, pues para mí esa renuncia llega con mucho tiempo de atraso, ¿no? Debió haber renunciado con mínimo de dignidad después de dejarnos fuera del Mundial, con ese mismo rival casualmente. Claro. No, y por encima de la mañana, en la cual lo hizo muy desprolija para ir a dirigir una federación extranjera, evidentemente por razones de tipo económico, que uno las entiende, faltaría más, todos somos profesionales, tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pero también de ganar lo más posible. Eso es normal, pero creo que si él estaba negociando pudo haber anticipado esas dimisiones para darle al técnico siguiente, a su sucesor, el tiempo material de preparar. De hecho, si uno mira el partido del sábado, es una alineación de Mancini. Claro. ¿No? Es decir, todos los jugadores que tuvieron estaban en el proceso de Mancini. No hubo tiempo de preparar nada diferente y por encima algún elemento muy importante para el juego italiano como Federico Chiesa, que en este momento quizás es el mejor jugador italiano en actividad, o Pellegrini de la Roma, que es un gran jugador, y nada, se lesionaron y no pudieron estar presentes. Otros, como el caso de Verratti, que es otro jugador italiano muy importante, estaba prácticamente sin entrenar, no había quedado afuera del proyecto del Paris Saint-Germain y todavía no se había casado en Arabia Saudita, así que prácticamente tan sin entrenar no pudo ser convocado. Entonces fue una Italia que mostró, sobre todo en primer tiempo, mostró alguna cosa interesante, alguna idea de Spalletti, que uno conociendo el técnico actual campeón de Italia, de hecho, ¿no? Luciano Spalletti se podía esperar, ¿no? Ese juego asociado por vías interiores, esos toques de primera, eso volante atacando el área, es decir, algunas cosas se vio, pero desde el punto de vista, digamos, de la actitud, se cayó en los mismos errores del proceso anterior. Es decir, realmente fue inexplicable porque yo inclusive en el comentario, cuando estábamos en el entretiempo y se volvía al entretiempo, digo, yo el cambio que haría, no pondría a Zaniolo por Politano porque creo que le puede apostar un poco más de picante ahí por derecha. De hecho, hizo ese cambio, fue un golpe de suerte, ¿no? Los comentaristas a veces también necesitamos suerte. Y hizo ese cambio y en 3 minutos, viniendo por derecha, se produjo el gol, una jugada insistita de Zaniolo, que después derivó en el remate de Varela, el travesaño y el tapín ganador de Immobile. Así que estaban dadas todas las condiciones, porque Italia no había jugado más de primer tiempo, les había faltado ese picante, el picante había ingresado con Zaniolo, así que se produjo el gol después de 3 minutos, que el escenario ideal en un partido de esa característica, porque el reloj obviamente te empieza a jugar en contra si el marcador no se abre, y inexplicablemente Italia dejó de jugar. No, inexplicable, fue algo realmente inexplicable, porque el 1-0 nunca es un resultado que se pueda defender, porque esa Italia no estaba pensada para defenderse, porque empezó a acumular tarjetas amarillas,
No, y entonces en el comentario yo decía, te puede empatar en cualquier momento, es inexplicable lo que está ocurriendo. Y más inexplicable fue después del gol, con la complicidad de Donnarumma. Hay que recordar Claro. que Donnarumma había sido también cómplice en el gol que nos deja fuera del Mundial de Macedonia del Norte, ¿no? Pero después del gol Italia por 10 minutos creó 3, 4 ocasiones, hasta eso. ¿Por qué no lo hicieron Claro, antes? ¿por qué no volvió a ese juego antes de tener la necesidad, antes de hacerlo por obligación? Antes de hacerlo por obligación, dejarse llevar por delante por un equipo menor, porque con todo el respeto que merece cualquier selección del mundo, pero Macedonia, si uno la busca en el ranking de FIFA, la tiene que ir a buscar a la tercera o la cuarta página, Claro. ¿no es cierto? Entonces vos, con la obligación, habiendo perdido el partido inaugural de esa eliminatoria europea con Inglaterra como local, después habiendo ganado con Malta, que es un partido que tenés que ganar o ganar, pero por diferencia escasa, ¿no? Y la diferencia de gol también puede ser importante después al final del grupo, estabas claro que ese era un partido que lo tenías que ganar o ganar. Entonces yo me esperaba una actitud muy diferente, sobre todo porque después del 1-0 Macedonia se había defendido muy correctamente, ¿no? Muy ordenadamente, tenía que inevitablemente dejar algún espacio, entonces era el ideal, había ingresado Zaniolo que muy rápido, era el partido ideal para tratar de aprovechar y de aumentar la diferencia. Y en Claro. cambio dejaron de jugar. Yo repito, supongo que eso tiene que ver con una mentalidad que difícilmente se puede cambiar en 72 horas de trabajo, porque en realidad Spalletti tuvo 72 horas y con respecto a lo que tenía pensado, las 24 horas antes del partido se le va a Chiesa, que hubiese sido seguramente el titular, y se le va a Pellegrini, que podía ser un revulsivo también en la mitad de la cancha. Pero alguna responsabilidad también yo le doy a Spalletti, porque si yo, estando sentado en el estudio de ESPN, pude ver que el equipo había dejado de jugar, debió haberlo visto él también, y así como había tenido el coraje de meter un cambio después de 45 minutos del entretiempo, debió tener el coraje de agarrar 2, 3 pibes y decirle, chicos, nos están pasando por arriba, entren en las canchas y peguen. Y levanten eso, levanten el equipo que se están durmiendo. Y no lo hizo, y esperó, y después vino el empate, y ya cuando hizo los cambios de la tarde, y ya lo último después, inclusive como vos dijiste, estoy absolutamente de acuerdo, hubiese sido hasta injusto el triunfo, porque la verdad que el segundo tiempo Macedonia jugó muy bien e hizo méritos para llevarse ese empate. Así que bueno, ojalá que ahora con algunos días más de trabajo y con también la urgencia, porque a veces la urgencia funciona de pimienta, ¿no? Claro. Te obliga a mayor intensidad, mayor... Ojo, hay un hecho que es un hecho histórico del fútbol italiano. Si ustedes, hay las páginas de la Federación Italiana que están muy bien hechas, ¿no? Que tiene todos los partidos de la selección de los 100 y pico de años de historia de la Federación, y que se puede filtrar por varios... por ejemplo por rival, ¿no? Por ejemplo por director técnico, por ejemplo por jugador, pero también se puede filtrar por mes. Y si uno va a mirar los resultados de Italia del mes de septiembre, son tradicionalmente malos. ¿Por qué? Porque el campeonato todavía está al comienzo, recién arranca. porque ya no hay todavía un ritmo de juego, porque muchos jugadores, sobre todo los jugadores importantes, estuvieron hasta el último momento del mercado, que ustedes saben cerró justamente el 1 de septiembre, hasta el último día del mercado están ahí viendo si hay pases, si no hay pases. Por ejemplo el caso de Federico Chiesa, que parecía que iba a ser vendido hasta último momento, el caso de Verratti, que recién los 1 de septiembre se transfirió en Saudi Arabia. Es decir, hay toda una serie de componentes que tienen que ver con una preparación física todavía bastante precaria, pues al comienzo del torneo, que tiene que ver con las vacaciones que todavía en la cabeza de muchos jugadores no terminaron, que tiene que ver con toda la problemática del mercado, que obviamente crea tensiones en los jugadores, porque los cambios pueden ser muy importantes y decisivos en su carrera. Y digamos, hay toda una serie de circunstancias por lo cual históricamente septiembre es un mes malo para la selección italiana. Peor sería agosto, pero por suerte casi no se juega nada. Claro, el problema es que Italia llegaba con la necesidad de resultado justamente en un mes desfavorable históricamente. Sí, igual
yo honestamente lo voy a decir, ¿no? Toda esta necesidad de resultado tampoco la veo, era más psicológico que real, porque acá estamos hablando de un grupo de 5, ¿no? Con Inglaterra, que es un rival importante, pero los demás son Ucrania, son Macedonia del Norte, son Malta. Sí, Italia Entonces, no tiene que complicarse solo nada más. y pasan los dos Claro. primeros. Entonces, Italia en los últimos 43 partidos de clasificación europea perdió solo una vez, que fue con Inglaterra el primer partido, ¿no? Llevaba un invicto larguísimo, porque son, vamos a ser honestos, ¿no? Las eliminatorias para los europeos son muy simples, Claro. ¿no? Son bastante fáciles para los grandes, España, Italia, Alemania son bastante simples, ¿no? Entonces llevaba una racha muy buena. Es solo cuestión de ponerse la pila, de ponerse a trabajar. Ahora sí tienen que ganar el partido en San Siro de mañana, los tienen que ganar además porque ganándolo alcanzan a Ucrania, ya se meten en zona clasificación, ¿no? Y bueno, y después habrá que Spalletti deberá laburar, traer nombre nuevo. Yo pienso, por ejemplo, en Scamacca, ¿no? Que en el último fin de semana con la Atalanta hizo 2 golazos, ¿no? Que es un chico joven, que tiene físico de centro delantero. No, él no se animó, por ejemplo, Spalletti a hacer lo que todos pensábamos que iba a hacer, que lo iba a poner a Raspadori de 9, que Raspadori él lo tuvo en Napoli, y que cuando estuvo Simeone lesionado jugó de 9, alternaba con Giovanni Simeone, y que si bien no tiene el físico del 9 tradicional, yo siempre digo es un 9 a la Paolo Rossi. Sí, sí, ¿no? me quedo siempre Es un 9. con ese concepto de un 9 a lo Paolo Rossi, porque, a ver, si uno se pone a pensar, a ver, salvando las distancias con cualquier jugador, uno piensa en delanteros en Argentina y dice, Carlitos Tevez era 9, o el Kun Agüero era 9, y tampoco tenía físico de 9. Exactamente, ese tipo de jugador que en el juego de Spalletti, que es un juego de velocidad, ¿no? De paredes rápidas, de triangulaciones rápidas, de búsqueda de juego interior, de búsqueda de desborde. En ese tipo de juego no necesariamente necesitas un 9 Claro. grandote, Sí, sí. ¿no? El 9 clásico, A para ver, decirlo de alguna manera. Vito, y si uno piensa por los laterales por afuera, el talento está, porque Chiesa está, porque Zaniolo también tiene mucho talento y se ha reencontrado con un cierto nivel futbolístico. A ver, Italia no tiene problema de nombres como sí tuvo en algún momento, sino que el problema es, bueno, que recobre el juego que en algún momento tuvo en el ciclo Mancini, y si Spalletti le puede dar, a ver, parte de su mano que uno la vio en este último Napoli que sorprendió a toda Europa. Y yo justamente esto le quería preguntar sobre el actual técnico de la selección italiana, es, a diferencia de otros momentos, ya en el caso de Mancini, o antes como fue con Ventura, cuando termina fallando la clasificación a Rusia, Spalletti sí llega en un momento alto de su carrera. Sí, bueno, de hecho es la primera vez en la historia que agarra la selección un técnico campeón de Italia. Pues también Sacchi, cuando lo agarró en 91, no era campeón de Italia, había sido campeón de Italia en 90, pero en 91 no fue campeón de Italia, y ahí recién agarra la selección. Y después llegó hasta la final Mundial 94, así que tan mal no le fue Claro. a Sacchi. No, pero es la primera vez que un técnico campeón agarra directamente la selección. Claramente Spalletti es un hombre mayor, no es un técnico joven, es un hombre que ya tiene una carrera extensa. Uno lo ha visto, yo lo sigo desde la época del Empoli, después lo vi mucho en Udinese. Yo estaba de corresponsal en Italia cuando él dirigía a Udinese y viajaba mucho a Udine, porque había muchos jugadores sudamericanos en esa época, por ejemplo David Pizarro, el primer nombre que me viene, el Pampa Sosa, había muchos jugadores sudamericanos. Sí, me acuerdo, en Udine, yo viajaba. me acuerdo, Vito, perdón que lo interrumpa, me acuerdo cuando el Pampa Sosa hizo un festejo y se colgó del alambrado, que marcó como un hito en el fútbol italiano. Después tenían un muñeco que lo representaba, digo, era una cosa muy sudamericana para aquel momento. Sí, sí, exactamente, ¿no? Entonces Spalletti lo vengo siguiendo, después yo mientras estaba de corresponsal, él fue entrenador de la Roma, él inventó eso de Totti falso 9, sí, sí, me acuerdo. ¿no? Otro caso, ¿no? De un jugador de talento que puede perfectamente jugar de 9, ¿no? Entonces siempre trató de tener un fútbol ofensivo, vistoso, como se gusta decir ahora,
pero sin perder lo que son los mandamientos fundamentales del fútbol italiano, que es la solidez defensiva. Hay un viejo, hasta aburrido, equívoco, ¿no? Malentendido con el tema del fútbol italiano, con el tema del catenaccio, porque siempre se lo tildó al fútbol italiano de defensivista. Y yo siempre digo, no, el fútbol italiano nunca fue defensivista, el fútbol italiano siempre fue un fútbol en el cual se sabía defender, que son dos cosas diferentes. Claro. Porque cuando vos sabés defender, cuando vos tenés enormes defensores, te podés dar el lujo de tener equipo muy ofensivo. Entonces, yo pienso, por ejemplo, a la Italia campeón del mundo en el 82, ¿no? Y en el 82 esa Italia jugaba con Bruno Conti, que era un alero derecho muy habilidoso, muy encarador, ¿no? Muy gambesteador. Jugaba con Antonioni, que era un 10 clásico, y jugaba con Paolo Rossi y Ciccio Graziani, que eran dos número 9, los cuatro contemporáneamente en la cancha, y además uno de los volantes era Tardelli, que era un volante con mucha llegada, con mucho gol, bueno, famoso el gol de la final y el festejo siguiente. Claro. Jugaba Cabrini como lateral izquierdo, que pasaba todo el tiempo. Estamos hablando del 82, donde los laterales que pasaban eran solo los brasileños en aquella época. Claro. No es que todos los laterales pasaban como eran marcadores de punta en esa época. Eran marcadores de punta. En cambio, Cabrini pasaba todo el tiempo. A Argentina le hace un lindo gol en contragolpe en el Mundial 82, no sé si ustedes lo recuerdan. Sí. A ver, no, y Vito, descendía ese equipo, era el mismo trabajo del equipo del 78, a ver, con un plantel con algunos nombres más jóvenes, con un Paolo Rossi muy muy joven de edad, que, como dice mi viejo, que mi viejo también es italiano, era el llamado equipo sensación del Mundial 78. Quizás por a ver, algunos ajustes en algunos momentos inadecuados y porque le tocó una zona complicada, no terminó jugando la final acá también. Sí, yo te digo, para mí a nivel de fútbol, el equipo del 78 era más fuerte del equipo del 82. Claro. Para mí era más fuerte y pagamos muy caro el tema de la luz del Monumental. Claro. Eso nunca se digo, pero el partido que jugamos con Holanda, ¿no? Que ganando ese partido éramos finalistas. Y después también la final del tercer puesto, ¿no? Con Brasil. Las dos veces Italia se pone en ventaja jugando muy bien y las dos veces le dan vuelta al partido con 2 goles de Holanda y 2 goles de Brasil de más de 20 metros, de muy lejos. Y yo siempre se justificó, ustedes vieron que Monumental no tiene las clásicas torres de luces, ¿no? Casi toda la cancha tiene una torre y las luces están... En cambio el Monumental tiene las luces donde termina el último anillo, ¿no? Donde termina el cemento. Entonces Sof sostenía que esa luz baja le molestaban y por eso los dos partidos se jugaban en nocturna y que por eso tuvo problemas, sufrió esos goles de la larga distancia. Jamás sabremos si es verdad o no. Claro. No, Zoff ha sido un enorme, pero no deja de ser estadísticamente que perdiste el partido que te llevaba a la final y después la finalita, la final del tercer puesto, jugando muy bien, jugando quizás mejor del rival, terminaste perdiendo. El gol de Brandt creo que son 35 metros, que le pega un zapatazo y lo clava ahí, que son goles que normalmente no sufrís, digamos. Entonces, no, pero jugaba muy lindo fútbol. El partido con Argentina fue un partido hermoso, ¿no? Esa triangulación que hace Beste, que es Paolo Rossi, fue un gol muy bonito, el 1-0, que no se enojen los argentinos. No, pero ese equipo jugaba muy lindo fútbol, bueno, realmente. Le digo, en mi casa la histórica leyenda que yo siempre escuché, después con el fútbol por supuesto uno puede ir viendo, es lo que condena a esa Italia, siempre lo dice mi viejo, ¿no? Es haber ganado ese partido, me dice, porque le convenía perder e ir a Rosario y que a Argentina le tocara el grupo que estaba en Buenos Aires. Sí, bueno, pero son las cosas, ¿viste? Claro. En el fútbol no... pero volviendo al concepto anterior, ese equipo podía jugar con tantos delanteros, con tantos hombres ofensivos en la cancha, pues también ese equipo del cual estamos hablando, del 78, jugaba Caucio, que también era un alero derecho muy encarador, jugaba Paolo Rossi con Véstega, ya jugaba a Zaccarelli, que era el número 10 del Torino, es decir, jugaba con un 10 verdadero, un alero derecho verdadero y 2 delanteros. Eran equipos bastante ofensivos. Se podían dar ese lujo, ¿por qué? Porque tenía atrás a Girea,
a Gentile, a esos marcadores, Roscoso, muy buenos. Para mí Girea junto a Varese y a Beckenbauer son los 3 defensores más fuertes de la historia, Claro. por lejos. Entonces cuando vos tenés buenos defensores te podés dar el lujo de ser muy ofensivo. El Milan de Saschi, que jugaba con Gulli, Van Basten, Donadoni, no era tirar manteca al techo en cuanto a ofensiva, pero ¿por qué podía hacer eso? Porque tenía Varese, Costa Curta, Maldini, Sí. Tassotti, que le aguantaban la línea defensiva. Que fue la misma defensa del 94. Claro, el propio Barcelona de Pep Guardiola se pudo dar el lujo de ser tan ofensivo, pues tenía una defensa extraordinaria, Puyol, Piqué, todo centrales que queda en la historia del fútbol. Sí. Entonces, claro, uno siempre se acuerda de quién hace los goles, Claro. de quién te regala la máxima emoción del fútbol, es el gol, ¿no? Pero los Messi, los Iniesta, los Xavi podían jugar tranquilos, porque atrás tenían jugadores que a pesar de tener 50 metros detrás de la espalda, se la arreglaban para no sufrir mucho. Ahora, Vito, ¿no? Entonces, sí, perdón, termine que le pregunto otra cosa. No, yo siempre, por eso siempre digo, para poder ser muy ofensivos, ¿no? Hay que tener buenos defensores. Sí. Esa no es cuestión de ser defensivista, sino es cuestión de saber defender. Y Spalletti, de ahí habíamos arrancado, soy un monito, me voy por la rama. No hay ningún problema. Spalletti siempre supo mostrar ese tipo de fútbol, es decir, un fútbol con propuesta, con pelota por el piso, con vistosidad, con buena técnica, pero sin descuidar la parte fundamental que no te hagan goles. De hecho, ese gol se lo hacen una pelota parada y se lo hacen con un error claro del arquero, pues Donnarumma da un paso hacia su derecha, ya estaba parado demasiado central, porque si bien él tenía el remate por arriba de la barrera, el ángulo superior a su derecha, Sí. el arquero en esa jugada, si tiene que parar a 3/4 del arco, digamos, dividiendo el arco en 3 partes, se tiene que parar en los 2/3 del lado donde no está la barrera, y él está en el medio del arco. Claro. Para peor, cuando el otro le pega, evidentemente no ve salir la pelota, pues da un paso hacia la derecha. Y ya cuando vos volcás el peso sobre una pierna, después cambiar y lanzarte al otro lado, no llega. Y de hecho no llegó. Pero ese es el palo del arquero, así que el gol se lo come Donnarumma. Más allá de que fue un golazo, yo no le quiero quitar ningún mérito a Bardi, que le pegó muy bien la pelota. Además, el arquero tiene que saber cómo le pega al delantero, no tiene que conocer. No, yo hablé con un arquero amigo que me dice, no, por la carrera estaba claro que le iba a pegar al palo del arquero. Bueno, estaba claro para vos, no estaba claro para Donnarumma no sabía. Claro. Pero de todas maneras es muy joven Donnarumma, hay que perdonarle esa cosa, pero de todas maneras, desde el punto de vista táctico, tampoco es decir que el equipo de Spalletti, aun cuando dejó de jugar, tampoco que le llegaron mucho. Yo no recuerdo grandes atajadas de Donnarumma. El empate fue merecido, repito, por eso trataron de conseguir con los pocos recursos que tienen, y al final lo consiguieron. Pero tampoco que hubo graves errores defensivos. Hubo un error del arquero, bueno, que puede pasar, pero yo tengo fe que ahora, ya del próximo partido, con la generación de jugadores, porque usted sí que sé que ahí quedó fuera Frattesi, que es un chico de 22 años, Pellegrini tiene 25, Chiesa tiene 26, está Berardi, que todavía... Berardi tiene, mire, una cosa insólita, Berardi tiene exactamente la misma edad que Dybala, inclusive creo que un par de meses más joven. Tiene exactamente la misma cantidad de partidos en primera, en Serie A, que tiene Dybala, y tiene más goles que Dybala. Pero Dybala es una figura mundial y a Berardi no lo conoce nadie. Claro. ¿Por qué? Porque juega el Sassuolo. Pero es un jugador que le puede dar muchísimo a Italia todavía. Sí. ¿No? Así que yo creo que material humano, y en defensa Mancini y Bastoni son dos chicos jóvenes. Está ese Scalvini que tiene 19 años, de Atalanta, que es muy fuerte. Es decir, hay recambio, inclusive hay recambio de arquero, porque él pudo haber puesto a Meret, que es el arquero del Napoli, que lo conoce muy bien, o pudo haber puesto Vicario, que fue vendido en Inglaterra, un pase millonario. Así que hay ahora generación de jugadores. Así que yo tengo confianza que cuando tenga un poco de tiempo para trabajar, y sobre todo que los italianos tengan un poquito más de energía en las piernas, lo que evidentemente le faltó en
en este septiembre negro, como era la época de los Fedaín, no sé si ustedes se recordarán, el septiembre negro de los Fedaín, ese septiembre negro, ojalá que pueda mejorar. Yo poner en duda que Italia en ese grupo logre la clasificación a la Eurocopa me parece una exageración. Yo honestamente no tengo ese temor. Ahora, hablábamos, Vito, de los grandes defensores, y usted decía, ¿no? Para atacar con muchos atacantes tenés que tener grandes defensores. A ver, y agrego yo porque lo dijo tácitamente, y grandes arqueros, que Italia siempre ha tenido una escuela de grandes arqueros. Yo creo que Donnarumma lo es. Lo que pasa es que después de la Euro, desde su pase al fútbol francés, desde su pase al París, ha declinado mucho su nivel. A ver, y le ha tocado fallar en momentos donde era un arquero que no fallaba. Mira, yo voy a hacer un discurso que no, mucho me lo critican ese discurso. Yo lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Cuando surge un jugador joven con condiciones indudables, no como el caso de que estamos hablando de Donnarumma, pero te podía hacer mil nombres, Vlahovic, Lautaro Martínez, ¿no? Chicos que vos a los 17, 18 años sabés que tienen algo más, ¿no? Muchas veces los procuradores que están claramente su trabajo, ¿no? Están locos para tratar de conseguir los mejores contratos, las mejores cosas, pero no siempre eso es bueno para la carrera del jugador, ¿no? Yo, por ejemplo, el caso específico de Donnarumma, todo lo que pasó con Milan, ese pase al Paris Saint-Germain, toda la polémica que hubo, toda la cosa que no le hicieron bien al chico, porque un chico tan joven, y el arquero da lo mejor de sí después de los 30 años. Imagínese que ese chico es 99, no sé si ya cumplió los 24 o lo está por cumplir. Es un chico muy joven todavía por el puesto, ¿no? Y fíjese que ya estamos hablando de una historia de 7, 8 años, claro, con él jugando en primera, siendo tan joven, debutó con 16 años en primera. Entonces, todas esas historias de plata, de mercado, de pase, de polémica, de cosas, no le hacen bien al jugador joven. A veces hay que tener prudencia y paciencia, porque a veces se termina con esa cifra millonaria, con esas cosas. Yo hago un caso por todo, que es muy reciente también, de un chico muy joven, 2001, que es el Giorgiano Kvaratskhelia del Napoli, ¿no? Ese chico, hasta que no lo conocía nadie, hizo una primera rueda extraordinaria. Sí, espectacular. Hizo 12 goles y 3 asistencias en una rueda hizo. Y después tuvo toda la segunda rueda sin anotar. Es decir, cuando empezaron a decir, este vale 150 millones, este lo quiere el City, el Madrid, este el City, Liverpool, claro. El jugador lo sufre, sobre todo cuando es tan joven, ¿no? El jugador lo sufre, porque el jugador joven lo que necesita es no pensar, es la desfachatez, es divertirse, es ir a las canchas y sacar lo mejor que tiene, y después tiene que ir madurando. Si vos ya le ponés problemas de mayores, mira, hay una vieja frase que solía decir mi papá, que él decía con respecto al dinero, dice, el dinero es complicado, dice, hay que tener suficiente dinero como para no tener que preocuparte de él. Si tenés demasiado poco te tenés que preocupar, si tenés demasiado también te tenés que preocupar. Lo ideal es tener lo suficiente como para no pensar en el dinero. Cuando vos esos chicos tan jóvenes que vienen por pasión, por algarabía, por diversión, y lo pones a razonar con cuestiones de número tan grande, y casi inevitablemente pierde serenidad y aparece una detención en su proceso de crecimiento.